y le voy a pasar la palabra a Daniel, que ya lo estarán viendo. Bien, Daniel. ¿Cómo estás? Bienvenido, Daniel. Muy bien, aquí estamos. Bueno, espérate que te voy a pasar El testigo. Sí. Bien, si querés puedes empezar, yo te paso, te busco Vale. acá. A ver, como ha comentado Jorge, esto se va a grabar o total o parcialmente. O sea, a lo mejor no toda la consulta, no toda la mini sesión que yo digo, a lo mejor no todo, pero sí a lo mejor fragmentos de la misma sí que se pueden colgar, ¿vale? En las redes sociales, en internet, por difusión, para que se vea que esto es real. Eso es punto número 1. Punto número 2, el tema de que las cámaras estén todas encendidas. Motivo razón para que yo pueda ver a la persona y para que pueda un poquito canalizar. ¿Cómo trabajo yo? ¿Cómo canalizo yo? Bien, yo canalizo de dos formas. Una, por la energía de los ojos, de la mirada, que por eso necesito que estén las cámaras encendidas. Y otra, que es la única que tengo, perdón, es por la energía vibracional de la voz. Es decir, yo cuando alguien vea, pues un ejemplo que sea, pues digo, a ver, fulanita, le abro el micrófono, le quito el silenciado y únicamente quiero que me diga, hola Dani, soy fulanita y vengo de Argentina, España, Chile. Que me lo diga 2 veces. Hola Dani, soy no sé qué y vengo de no sé cuánto. Y que me lance una pregunta que más le esté inquietando. Así que desde ya ir pensando una pregunta que os esté atormentando. ¿De acuerdo? Así que si tenéis la suerte, no digo suerte, yo siempre digo que es la correspondencia para que yo os pueda dar una solución, un alivio para quitar esa inquietud. ¿De acuerdo? Así que, ¿se me ha entendido todo? Manos para arriba, si me habéis entendido. ¿Sí? Ay, pues qué bien explico, ¿no? Bien, así que si no hay ningún tipo de pregunta o duda, yo voy a ir metiéndome ya al lío, ¿ok? Bien, no sé si me conocéis o no, yo utilizo una pizarrita. Tengo aquí mi lápiz digital y haré lo que yo llamo un cuadro sinóptico de vuestro destino, por así decirlo. Así que, sin más dilación, vamos a ir entrando por aquí a las personas. Vamos a ver. A ver, aquí la pantalla, veo muchas pantallas vacías. No sé si os van a permitir estar en lo que es la organización con las pantallas vacías. Yo lo digo por si os salís de la sala y decís, ostras, que me han echado. Yo, pues ya sabéis el motivo, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar. ¿Qué tengo por aquí? Romina. Te pongo el micro. Dale tú el botoncito de abajo, por fin, porque yo ya le he dado y no te escucho. ¿Romina? Hola, soy Romina, soy de Argentina, Buenos Aires. Soy Romina Martínez, de Argentina, Buenos Aires. Vale, perfecto. A ver, Romina, ¿qué es lo que más te puede inquietar? Yo perdí a mi primo hace muchos años y la verdad es que siempre tengo la sensación como de que quedó todo como inconcluso, ¿no? Y siempre lo tengo presente y siempre hablo mucho de él. Y bueno, nada, quiero como cerrar la historia esa, ¿no? Vale, Romina, nada más estaba hablando, me han salido 2 fechas concretas, 2005 y 1997. ¿Qué sucedió en esos 2 años? ¿Qué sucedió? Sobre todo en el del 97,
porque me lo está marcando como muy triste y como que estuviste muy mal a nivel sentimental. Sí. ¿Vale? Lo digo porque cuando has estado hablando, has dicho, Romina, soy de... No me acuerdo muy bien de dónde has dicho, porque ya... Argentina. Argentina, gracias, porque yo estoy en plan... no me entero de la misa a la media, como se suele decir aquí en España. Pero sí que lo digo para eso. Entonces, me ha venido sobre todo el tema de 1997, que lo pasaste francamente muy mal. De hecho, me sale un corazón, como te lo he puesto. Has comentado de un varón que has dicho primo, ¿no? ¿Cuál es la inicial de esta persona? La D. De Dinamarca. Correcto. Vale. Y luego quiero que cuando tengas tiempo, por fin, piénsame en la fecha 2005, ¿vale? Porque sí que también me salía muy marcada. Vale, este varón de Dinamarca, que a nivel sanguíneo es tu primo, me está diciendo... Vale, háblame un poquito más. ¿Qué has hecho esta mañana? ¿Qué has comido? ¿Qué has desayunado? Esta mañana me levanté a las 4, arranco muy temprano a trabajar. Solo tomo mate y no desayuno nunca. Y almorcé hace un rato, un poco de verdura nada más porque soy vegana, hace 14 años. Vale, lo digo porque me dice que incluso desde 4 años que le ves y le sientes. Sí. Y me está marcando que aunque tú no te lo creas, porque me hace gracia, me dice, Dani, dile por favor a mi prima que no se cree que me esté viendo y sintiendo. Y sobre todo, en los momentos en los que estás muy contenta, es cuando más le ves. Sí, sí. Era una persona muy divertida y siempre estaba como riendo y alegre, y yo siempre hablo de él también como muy contenta y cuento anécdotas o cosas divertidas. Claro, por eso está ahí el mensaje de cuando estás contenta, y hablando de mí contenta, es cuando yo estoy. Porque cuando estás triste, como en este momento, que te he comentado anteriormente, es cuando yo lo evito, me dice. Yo que soy de Dinamarca, me dice, yo me voy porque el aburrimiento y la tristeza nunca me han gustado, y en el otro lado menos. ¿De acuerdo? Claro. Así que eso es, para empezar, lo que tenemos que decirte. Otra cosa de tu primo, lo que me está dejando ver es en la parte de la cocina, y me sale luego un dibujo de una maceta con una planta. ¿Qué es eso? Yo tengo, en mi cocina tengo como tengo la bacha del donde lavo los platos y la cocina donde cocino, muy cerca, para el Feng Shui o para las energías, siempre lo mejor es, cuando no hay tanta distancia, tener una planta o algo en el medio, como para que corte el agua del fuego, ¿no? Que son elementos que compiten. Es que, a ver, yo es que no tengo ni idea de Feng Shui ni nada de eso, pero es que me ha hecho gracia porque me ha dicho, y Dani, dile por favor que me gusta el tema este que tiene en la cocina con esa planta, y que la han tachado A ver, me río porque es muy gracioso. Me dice, y te han tachado muchas veces de loca, pero a mí me encanta esta loca. Es verdad. Y básicamente porque porque yo he sido otro loco, aunque a veces no la haya sabido gestionar esa locura. Tal cual. Así que ahí tienes un mensaje que le hace mucha gracia, y de que esto sigas con tu locura porque le está encantando. No sé por qué me remite mucho también a este año 2005 y 2017 que me está marcando que a nivel laboral lo pasaste francamente un poquito agobiada. Y me está diciendo Sí.
Y por favor, Dani, dile que aunque yo no esté físicamente con ella al final de este mes de agosto, en el cumpleaños que va a celebrar, que se quite todos los agobios a nivel laboral, a nivel work, a nivel trabajo. Así que ahí tienes un mensaje de tu queridísimo primo. Excelente. Así que ya sabes lo que tienes que hacer, seguir con tu locura y a nivel laboral no agobiarte. Lo voy a intentar. Yo siempre digo, los de arriba saben más que tú Claro. y yo. Con lo cual, en ese aspecto, yo te diría que es que ni les cuestiones. O sea, es como que sí o sí van a saber más. O sea, Exacto. Sí, obvio. Lo tomo, 100%. perfecto. Pues muchísimas gracias, Romina, por dejarme. Gracias a vos. Gracias. A ti un placer. ¿Has visto qué fácil se canaliza? Vamos a ver qué por aquí, mis almas bonitas. A ver aquí, Lorena. Ay, que se me ha ido, espérate. Aquí. Esos móviles, esos sonidos que me distraen. Quiero a Lorena Domingo. Ah. Lorena, ¿me escuchas? Hola, ¿cómo estás? Sí, te escucho. Súper contenta. ¿Cómo estás? Soy de Argentina. Cuéntame, Lorena. Sí, ay, muy emocionada por la anterior chica. Hermoso el mensaje. Muy contenta por poder tener esta oportunidad. Pues cuéntame, Lore. Dime tu nombre 2 veces y de dónde vienes 2 veces, por fin. Bueno, mi nombre es Lorena Domingo y soy de Argentina, de Córdoba Capital. Mi nombre es Lorena, de Córdoba Capital. No sé si se nota mi tonada. No sé, para mí, yo como soy de España, toda la gente de Latinoamérica me es igual. Yo no. Cuando has dicho Lorena por segunda vez, Sí. has dicho tu procedencia, me ha salido 2007 como que lo pasaste muy mal. Sí, porque yo estaba sin trabajo hasta el 2008, que hasta el día de la fecha estoy trabajando en el mismo lugar hace 12 años. Así que sí, muy mal, siempre. No, de hecho, desde aquí, desde el 7 en adelante, o sea, miento, de atrás hasta 2007, me salías con esta cara. O sea, me salías incluso llorando y medio deprimida, que eso es lo que no me está gustando. Y de hecho, acarreaste problemas de salud, que eso es lo que más Sí. me está disgustando y lo que más me está molestando en lo que es la mini consulta. Bien, comentaste, no sé qué has dicho, pero me ha salido que en 2012 conociste a alguien. ¿Cómo? Que en 2012 conociste a alguien. Sí. Pero bueno, no funcionó nada. Ahí estoy. Porque es que me sale más adelante como más. Ahí, los micrófonos, por fin, que si no se me va la canalización, por favor. Bien, Lorena. Lo digo porque, y corrígeme si me equivoco, porque no soy Dios ni lo pretendo, el año pasado tuviste noticias de esta persona. Sí. Bien, yo te diría que un mensaje no cuando tiene y normalmente ¿qué pasa? Pues que pasas la hoja y dices, bueno, esto lo aguanto, esto también, Sí. esto también. Sí. Lo que están diciendo es que eso no lo hagas. De hecho, es como que me sale que lo taches y que cambies de libro. Pero Nada, sí, nada del pasado. No. de hecho es No. que
que es que, por favor, Dani, dile a nuestra Lorena que es que evite volver al pasado, que lo ha pasado francamente muy Mal, muy mal, muy mal. hasta medida lo posible, hazles caso, ¿vale? Sí. Lo que no me gusta, Lorena, es esta parte. Temas de salud que te acarrea un poquito de historias. ¿Quién ha estado en el hospital recientemente? Sí, mi mamá. ¿Qué inicial tiene? ¿Cómo? La inicial de su nombre. A de De Ana. Almería. Vale. Ok, lo digo porque esto está muy ligado y muchas cosas del hospital cerca te puede pasar a ti. Y eso es lo que no de arriba. Así que desde el minuto ya, por favor, cuídate. ¿De acuerdo? Bien. Sí. Bien, ¿alguna duda que quieras comentarme? Sí, en realidad es algo que yo ya estoy en proceso o algo que viene ya de depresión por algo que puede pasar con mi mamá o algo así. No te escucho la pregunta, perdón. Vale, me está viendo y puede que me diga... Sí, o sea, Te escucho. sí, es algo que yo tengo que hacerme controlar o es algo que me puede suceder por algo que visitar a mi mamá o estar con ella o algo. Bien, yo por lo que estoy viendo, me está viniendo una señora por lado materno, juraría que es dos escalones por arriba, una abuela materna. Sí, Estaba muy unida a ti, de hecho eras, por así decirlo, la niñita de sus ojos, por no decir su alma, ¿vale? Y te diría que me está diciendo lo mismo que me hiciste a mí en los últimos días, hazlo a tu madre. Es decir, cuidar. exactamente, pero Cuidar. más que me está comentando que todo lo que me dijiste al oído y cogiéndome la mano, te lo escuché todo. Con lo cual, esa misma acción, esas mismas palabras, con ese mismo sentimiento, transmítesela a tu madre. Porque ha habido muchos momentos que no os habéis llevado muy bien. Y sobre todo, meses atrás. Así es. Y me está diciendo, porfi, Dani, que no se te olvide. Es muy meticulosa, me ha hecho mucha gracia porque la veo como muy perfeccionista a tu abuela materna. Dice, dile por favor que estoy muy orgullosa de mi Lore. Y que en la medida posible que haga todo lo que ella sienta, porque siente mucho. Y que va a haber más adelante, en el 2021, una persona que le dé lo que yo le di, total y profunda comprensión. Que eso es lo que me está diciendo tu abuela materna. Que eso es lo que estás buscando fuera, que lo tenías dentro con ella. Así es. Así es. Pero Así una es. Gracias. Gracias. Y por cierto, Lorena, en la medida posible, esas lágrimas que estás echando ahora, me está diciendo, mira, esto nunca lo había visto, por favor, Dani, dile que esas lágrimas las expulse más de vez en cuando, que le está atacando mucho a la tripa. Sí, tal cual. Tal cual. Trato de ser fuerte. No, Para no, todo. me dice, no, Dani, no es fuerte mi Lore. Es que me hace mi Lore. Me dice, no es fuerte, es que es súper fuerte y lo peor es que ella no se lo cree. Yo tenía que estar ahí para recordárselo, con lo cual recuérdaselo de mi parte. Y yo, señora, sí, señora. Sí. Así que ahí tienes unos mensajes bastante potentes. Muy fuertes, muy movilizantes. Muy movilizantes. Mucho. Así que
Muchas gracias por dejarme canalizar. Y ahí tiene... Gracias a vos. Gracias a vos. ¿Perdón? Gracias. Ah, Muchas gracias. Esto es hermoso, es liberante. Sí, pues entonces, total. que liberes más, Lorena. Que no lo haces desde casi, me dice, 8 años. Mucha frustración también. Pero Mucha. que son 8 años que se dice pronto. Me está diciendo, dice Dani, ya vale. Ya valió. Así que... Un antes y un después. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eternamente agradecida. Siempre. Gracias. Un privilegio estar aquí. ¿Quién quiere un mensaje? Que levante la mano. Yo. Me encanta esa frase. A ver. Estoy viendo a Claudia de Chancy. A ver si te puedo poner el silencio. O sea, el sonido, perdón, silencio no. A ver, Claudia, ahí estás, sí, perfecto. Hola, Claudia. ¿Cómo te va? Pues aquí, pasando la tarde con vosotros, estoy encantado. Bueno, gracias. Yo soy Claudia de Santa Fe, Argentina. Vale, Claudia, ¿cuáles son tus inquietudes o la que más te inquieta en estos momentos? En realidad, mis inquietudes son saber si mi hija, que se fue a vivir al cielo hace casi 1 año y medio, está bien y está feliz. Es lo que siempre me preocupa. Aunque sé que sí, lo siento, en el 18. Sí. Vale, porque cuando me has dicho Argentina me salía un 8 y no sé si era el 2008 o 18. Gracias por confirmarme que era el 18. ¿La inicial de esta personita cuál es? Tiene un nombre compuesto, MDR. MDR. Vale. Pero, Claudia, hay un tema que se ramifica en... Esto es poco habitual. Hay un tema que se me está ramificando y que te está un poquito... No digo que te esté un poquito amargando, pero hay un mismo tema que tiene como 2 vertientes o 2 inquietudes que te está provocando a día de hoy. ¿Qué son? Porque cuando estoy poniendo aquí, me está diciendo... Es mamá, estoy contigo y lo sabes. Sí. Claro, cuando me has preguntado eso, me dice Dani, que no pregunte eso y que te pregunte esto, que le va a interesar más y que aproveche la sesión. A ver, no sé si tu hija era como muy mandona, porque me dice, y Dani, por favor, que no sea tonta y que aproveche la oportunidad de esta consulta, porque tiene dos asuntos pendientes y que necesita quitárselos de en medio. ¿Qué es? 2 asuntos pendientes. Qué mandona, sí. Qué mandona. Es que me ha hecho mucha gracia porque es poco habitual que me dice, Dani, que se olvide de mí, que te pregunte por eso, de su vida actual, que yo estoy muy bien y además lo sabe. Y yo, vale, sí señorita, vamos a preguntárselo a tu madre, que ella es la que manda. Bueno, puede ser de la parte mía laboral, de mi parte laboral. Vale, del trabajo y la otra que tiene que ver con el trabajo. Me ha salido una palabra, no sé si es juicio. Uy. ¿Qué tiene que ver con esto? Que hay juicios relacionados con el trabajo. Vale, es que mira qué buena es tu hija y para que luego digas que no está contigo, ¿eh? Sí. O sea, es que está
Bueno, me ha salido, me dice, estoy de lujo. O sea, que estoy más que bien que te pregunte, sobre todo por esto. Y dile de mi parte a mi madre, bueno, no dice mi madre, dice a mi mamá, dile que esto, que lo mueva más, porque lo tiene como muy parado y si no puede llegar a perderlo. Ajá. Y no quiero que mi madre pierda esta oportunidad, porque en este caso, me ha matizado que en este caso ella tiene razón. En otras muchas cosas que yo discutía con ella, me dice, ella tenía razón, pero yo tenía más carácter que ella y no era plan de decirle que sí. Pero bueno, que sepa que ahora desde aquí arriba no puedo decirle que no. Y me dice que está muchísimo contigo y sobre todo que me está diciendo que cuando estás en el baño duchándote y mojándote la cara es cuando más conexión tienes con ella. Es cierto. Y es como que cuando te estás mojando la cara es cuando estoy yo contigo. Y por favor, no intentes disimular porque sé que aunque tengas agua en la cara, estás llorando por mí y no te lo consiento. Es verdad. Así, Es verdad. así que, ¿qué te parece? Lo que es tu hija. Sí, es cierto. Es cierto. Pues, queridísima Claudia mía, tema laboral no me marca que tengas que preocuparte. Me estás preocupando, o sea, me está marcando mucho tu hija esto. Que lo muevas un poquito más o que incluso puedas cambiar de persona que te lo está gestionando. Ajá. No le está gustando nada ese caballero que te lo está llevando. Bueno. Pues ahí tienes un mensaje más que potente, creo yo, ¿no? Sí. Gracias, Dani. Un Gracias. placer, Claudia. Ay, de verdad, qué emocionante esto, me encanta mi trabajo. Vamos a ver aquí. María Jesús. Dale tú al sonido que yo no le tengo... Le he dado a iniciar audio y tienes que darle tú. María Jesús, que tiene unas gafas negras y parece que está en un coche. Sí, ya. Ahí estás. Hola, Dani. Buenas tardes. Cuéntame, María Jesús. Bueno, vengo de España, como tú. Anda. Sí. Bueno, pues mi hijo se fue ya hace 7 años, en el 2012, y me gustaría saber lo que siempre nunca he sabido, qué es lo que le pasó para él terminar pues como la vida que llevó, qué pasó en él. Pues me está marcando 2 años importantes. Me está marcando 2004 y 2007 que desencadenó en el 2012. ¿Qué le pasó? Este cuadro nunca lo había visto. En el 2004 y 2007, o sea, años antes de que él fuera, o sea, que se partiera, ¿qué sucedió en vuestras vidas? No me acuerdo ya. Bien, es que... 9, 10, 11, no me acuerdo. Son tantos años que no... No pasa nada, María Jesús. Escucha, antes de... Como ellos saben más que yo, es que ha sido la palabra cuando has dicho, ¿qué le pasó para que en 2012 sucediera lo que sucedió? Y me ha dicho, Dani, dile 2007 y 2004. Ahí va a encontrar mi madre la raíz del motivo por el que se produjo esa partida. De hecho, por lo que me está dejando ver, ¿qué inicial tiene? ¿Una J, una D? Una H. H. ¿Y quién es una D y una J? Sí, mi apellido y mi nombre tiene una MJ. MJD soy yo. O sea que está al revés. Esta es la H de él. Vale. Es que aquí, voy a quitarlo, porque me ha gustado esto. Es que la partida me sale como muy repentina.
Y es como que nadie se lo esperaba, ni siquiera yo. Pero fue el momento idóneo que yo, cuando estaba en el otro lado, supe que le había puesto. Y me dice, y eso que yo no creía en el más allá. Qué fuerte. Y lo está verificando ahora. De hecho, ha habido algo en el salón que habéis tocado. Sí. Y me dice, Dani, por favor, dile a mi madre que lo que están haciendo en el salón me está gustando. Así que, por favor, dile que cuando lo estén haciendo o ya lo han hecho, he estado con ellos, aunque no físicamente. ¿De acuerdo? Lo voy a poner para que sepas que esto es de tu hijo. De hecho, le da un visto bueno. Porque tenías, de hecho es que me está marcando lo del salón, como que podías tener la sensación de que no le iba a gustar. No, lo que pasa es que quería hasta cambiarme de casa cuando pasó todo, porque todos son recuerdos, entonces moví los muebles, los cambié. Más que nada era para eso, como un poco, mover un poco las energías, porque todos son recuerdos. Es que son tantos años, siempre hemos vivido aquí, él ha nacido aquí. Es muy triste. ¿Cómo te llamaba? ¿Mamita o algo así raro? Pues ya, puede ser que mamita me llamara y mamá. Eso, mamica. Es que me salía como muy maño y digo, no sé si es... Como yo que tengo a mi madre que es maña, digo, a ver si va a ser ruido mío. No, no somos maños, ¿no? Es que, o sea, Pero era muy cariñoso, mucho. sí, de hecho dicen mamica mía. Era mi alma gemela, no, cuando nació él, es como es que se borró todo. Y es que yo tengo, no sé, y solamente era él, fue una cosa muy fuerte desde que nació. Y me está marcando no sé si es un libro o un álbum. ¿Qué álbum o libro estás haciendo en su honor? No, en su honor. Porque es que me está marcando como que hay un libro con estas características, o que estás abriendo mucho, o que estás pensando en hacer. Y me está diciendo, dile que por fin lo haga y que no se lo piense tanto. Que mi madre es como, no me dice doña perfecta, pero dices como, si no lo tiene 300.000, o sea, 300% seguro, no lo va a hacer, Dani. Con lo cual, dile que sí, y que no se vaya al 300%. Eres así. No había pensado. Es tan triste que veo las fotos que tengo puestas y es que no quiero sacar ya ni fotografías ni... Vale, es que mira qué gracia que yo he puesto esto como si fuera un álbum de fotos, ¿verdad? Está diciendo como que lo mires porque te va a dar la seguridad para avanzar. Y este 300%, sácalo y no me seas doña perfecta. Me dice, Dani, ponlo. Doña perfecta. Dice, porque a mí me gustaba tal y como era, que eres mi doña imperfecta. Dice, perfecta no me gusta mi madre. Qué bueno. Esto no es habitual verlo en los mensajes. Qué gracioso. Pues ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad, María Jesús? Pues, ¿qué quiere? ¿Un libro que ponga fotos de él? ¿Sí? Sí, que hagas tú el álbum ese con las fotos reunidas que te va incluso a sanar. Que eso es lo que estás buscando tú a día de hoy, desde hace tantos años. Y de hecho me sale que hace 7 años hiciste algo que no le gusta nada. Estamos como que intentaste, no digo no comer, pero te descuidaste en exceso. Pues supongo que, no sé, después de todo lo que ocurrió, pues no lo sé. No lo sé. Me marca esto, casi se va.
y me marca conmigo. Así que tontería las justas, María José. Jesús. María Jesús. Que los... Pues no sé, no me había dado cuenta que me iba a ir casi. Pero no me importaba. Vamos a ver, la verdad es que no me importaba. Quería estar tanto con él. ¿Sí? Sí que tomaba pastillas, hasta hace poco he tomado, hasta hace poco he tomado muchas. Mira que me ha puesto, ¿ves? Muchas. En exceso. Así que cálmate, bonita. Ah, qué gracia, bonita, me ha dicho. Jolín, aquí todos tienen carácter, madre mía. Y el único que no tiene carácter soy yo. Así ¿Puedo que... hacer una pregunta, solo una? Sí, Y claro. allí yo sé aquí lo que le gustaba mucho hacer, y yo siempre le venía porque allí a esa parte, ¿él a qué se dedica? Es que me gustaría saber tanto de él. Bien, por lo que estoy viendo, aparte de estar mucho contigo, porque lo del salón ha sido muy impactante y muy revelador, está sobre todo, no digo que esté bien, a ver, siempre cuando una persona se va al otro lado, evidentemente siempre van a estar bien y mucho mejor que aquí. Eso es clarísimo. Lo que le estoy viendo, aparte de bien, es como muy inquieto, o sea, más de lo que me dice Dani, estoy más inquieto, más de lo habitual. Inquieto, yo le pregunto, H, ¿por qué estás inquieto? Y me dice, porque mi madre no hace caso de nadie, ni siquiera de los expertos. Con lo cual, dile, me hace gracia, me dice, porque dile tú, a ver si a ti te hace caso, que esto me lo reduzca, que le estoy viendo que en el cajón se las está guardando. De eso me sale como un frasco blanco. ¿Qué es? No tengo un frasco blanco. De hecho es de plástico, que tiene como un tapón que se abre y se queda como el tapón así, o sea, no se saca, sino se queda, ¡pum! No. Yo como me ha marcado esto, digo, pues lo digo, de hecho, el frasco es así y el tapón es redondo y se queda aquí como pegado, en esta parte. No. Así que en eso, que se me cuide y que te sanes saliendo más que te estás reprimiendo. Y me dice, dile Dani que se divierta. Yo no sé escribir. Ya, me pongo hasta emocionado. Que conmigo se divertía. Y tú estás en casa ahora autocomiéndote. Dice Dani, dile que se divierta. María Jesús. Es muy difícil. Sí, pero si me lo está diciendo tu queridísimo hijo H, es Dani, dile sobre todo que se divierta. Que estoy bien y lo sabe. De hecho, es como que te quieres quedar, o sea, no te quieres divertir como autofustigamiento. Y no, dice Dani, no, dile que se divierta, por favor, que si se divierte voy a estar mejor de lo que estoy ahora. Aunque mi partida fue inesperada y repentina en una historia importante por lo que veo, por favor, que se nos divierta mi madre. Eso me lo está haciendo mucho hincapié, María Jesús. Vale, muchas gracias. Iba a hacer una foto, pero ya te la has quitado del esquema que has hecho para decírselo a mi marido, ¿puedo? Sí, ahí la tienes, espera, te ¿Me lo quito. pones? Sí, ahí lo tienes. Gracias. Un momento. Sí. ¿Ahí mejor? Sí, un momento, te hago y ya está. Qué graciosa. ¿Ves cómo te estás divirtiendo ahora? Mm. Ay, de verdad. Esta María Jesús que no hace caso, lo veo de arriba. No De sé ver. si ha salido el flash, ¿vale? Igualmente lo vas a tener Muchas en la gracias. grabación, María Jesús. Lo Ah, vas a tener vale, en la muchas grabación. gracias. Muchas gracias, a las 8, de aquí 10 minutos me tendré que ir, que tengo una llamada. ¿Me permitís salir? Sí, cómo no. Esperé un cómo no. poquito. Bueno, muchas Y gracias. Gracias a vos. Y de paso, Daniel, te digo que me acaba de avisar que quedan 10 minutos de nuevo. Así que... Vamos, uno más o la mitad de uno y concluimos. Okay. A ver, ¿cuál es mi frase favorita? ¿Quién quiere un mensaje?
Vamos a ver. ¿Dónde están? Que no te veo. He visto a una chica aquí. Redmi. Dale tú al audio que no le puedo ver. ¿Le das? Ahí. Perfecto. Hola, Redmi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Paola Córdoba, de Córdoba, capital argentina. Vale, Paola. Como pone Redmi, yo, uy, qué original. No es mi celular, nombre de mi celular. Ah, bien, pues perfecto. ¿Qué tal estás? Bien emocionada, me late a mí el corazón. Bueno, pues mejor. De hecho, cuanto más nerviosos estéis, es mejor. Motivo y razón. Mira, te lo voy a dibujar para que lo entendáis. Cuando alguien está normal, aquí hay información en estos puntitos. Sí. Cuando estáis muy nerviosos, hay más ondas, con lo cual hay más puntitos para mí. Con lo cual, a mí viene de lujo. Así, cuanto más nerviosos estéis, ya lo digo para siguientes, es mejor. Paola, ¿qué pasó? Me sale un número 5 muy marcado en tu vida en el 1995 y en 2005. ¿Qué sucedió ahí? No recuerdo esa fecha, sinceramente. Bien, es que me tiran mucho para atrás. Miento, 5 estoy hablando de 2015. Ya no sé ni restar. ¿Qué pasó ahí? Tampoco, no. Pues lo digo porque fue el origen un poquito de tus males que se desencadenó en el 18. Hace 2. ¿Qué sucedió? Porque lo tienes muy marcado a nivel laboral y a nivel personal. 2015. Me marcan esto. No recuerdo. Vale, siempre digo, cuando tengas oportunidad, echa un poquito la vista atrás y lo podrás encajar. Si no te encaja, pues mira, yo no soy Dios y pueden ser interferencias, que somos muchos, ¿de acuerdo? Bien. Perfecto. ¿Algún tipo de inquietud, duda, pregunta que puedas tener, así rapidito? Sobre mi hermana, que falleció. ¿La inicial? B corta. Muchas veces os confundían como gemelas o mellizas. Sí. Dice, Dani, dile que, o sea, un dato que ella sepa, que es que a veces nos decían que éramos gemelas. O mellizas, o lo que te he dicho antes. Y dile, por favor, a mi queridísima Paola, que estoy muy bien. Que me dice que la mi tonta sigue sufriendo y cree que estoy mal. Y cuando estoy todo lo contrario. No me digas que te estás fustigando, niña. Perdón. De hecho, sigue llorando, porque cuanto más me llores, es muchísimo mejor para todos. Y me estás diciendo que el sentimiento que tienes de culpa y de no haber estado en el sitio, no la tengas, porque estuviste en el lugar donde tenías que estar, porque si hubieras estado, no me podía haber ido. Porque Dani me dice, ¿cómo te despides de una hermana? Por favor, que no tenga ese sentimiento de no estuve con mi hermana. Dile, por favor, que estuvo en el momento donde tenía que estar. Bien. ¿Ok, Remy? Perdón. Muy bien, perfecto. Así que ese sentimiento de culpa y sobre todo tienes como un remordimiento de no haber estado a la altura de las circunstancias. Sí, es verdad. Dice, no, Dani, mi hermana siempre estuvo a la altura de las circunstancias
y dice, no a la altura, estuvo siempre por encima y ella lo sabe. Sí, sí, es verdad. Pues ahí tienes un mensaje que esa culpa y ese sentimiento de no estuve con ella, soy una mala hermana, dice que se lo quite, por favor, ya, que lo lleva arrastrando años. Sí, eso es verdad. Realmente 3 años lo llevas arrastrando muy fuerte. Sí. Pues ahí tienes ahí a tu hermana. Y por cierto, me está diciendo que cuando tengas... lo bueno me dice, y cuando está cuando se va a bañar y que se vaya a... ¿Cómo me ha dicho? Me ha marcado una playa diciendo, y en esos momentos de playa, que se acuerde de mí, que yo no lo podré disfrutar, pero lo disfrutaré más que ella. Es muy fuerte, perdón. Sí, es así. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Pues muchísimas gracias, Paola, por dejarme... Gracias a vos. Millón de gracias a vos. A vos. Mil gracias. Un placer. Gracias. Jorge, puedes pedir. Bueno, Dani, la verdad que ha sido emocionante también para mí, parece que uno está acostumbrado a escuchar, pero bueno, es emocionante y bueno, creo que cada uno de nosotros quisiera estar mucho más tiempo y que le toque, pero bueno, no se puede, no podemos estar hasta la noche comunicados. Pero sí les quiero decir, como dije al principio, que vamos a organizar muchos más de estos eventos, ¿sí? O sea, con Dani, con otros mediums que trabajan en el equipo, así que no se preocupen de quedarse con las ganas, o bueno, todo el mundo va a tener ganas, ¿no? Pero va a haber otras oportunidades, ¿sí? Igualmente en los videos del canal anteriores que hay de entrevistas a cada medium está su dirección, está su contacto, así que se pueden poner en contacto con ellos en forma particular, ¿sí? Y antes de despedirnos, porque nos quedan 2 minutos, Lo que hemos hecho hoy es sanar heridas del pasado, para que podáis un poquito evolucionar y vivir con tranquilidad y ser felices. Así que desde ya os invito a que visitéis mi página web, mediumson.com, os registréis y ahí tenéis toda la información del evento. Sin más, muchísimas gracias a todos, a todas, por permitirme estar aquí, permitirme que me habéis dado el honor y el privilegio de canalizar a vuestros seres queridos, que para mí es un placer estar entre los dos mundos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Daniel y gracias a cada uno por participar y bueno, estén atentos, vamos a mandar información por las redes, como se contactaron y aquí estaremos en un nuevo encuentro. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.